La semana que acaba de pasar representó enormes y múltiples desafíos, muchos frentes de batalla para el gobierno de Gustavo Petro, desde una decisión del Consejo Nacional Electoral hasta el anuncio de la Fiscalía que va a meter presos a dos de los más importantes exministros que tuvo el actual gobierno, uno de Hacienda y uno del Interior. Y también hay que hablar de una investigación de Noticias Caracol que generó todo un terremoto, también que incluye al gobierno. Bienvenidos a La Clave. Don Pedro Viveros, ¿cómo me le va? Juan Roberto, muchas gracias, qué bueno volverlo a ver. Bueno, ¿vio la introducción? La que acabamos de hacer. Sí, señor. La vez pasada que usted y yo hablamos de un guión de una película. Sí, señor. Hicimos esto. Sí, señor. Ahora no hablemos de película, ni de novela, pero esta foto Sí, de estas, digamos, los últimos 10 días, sí. representan para este o para cualquier gobierno, Pedro, porque alguien dirá es que ustedes están ensañados con el gobierno de Gustavo Petro en mostrar lo malo. Para cualquier gobierno que en una misma semana el Consejo Electoral sancione y de qué manera su campaña. La Fiscalía, ahogada quedando como un zapato, excúseme la expresión, Sí. después de que Noticias Caracol reveló lo que revela, sale con algo que para muchos es una cortina de humo, pero es ¿qué cortina? Dice, ¿sabe qué? Voy a meter presos a dos ministros, exministros del gobierno Petro, por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y está el escándalo de Noticias Caracol, revelado por la unidad investigativa, que muestra unos indicios feos, malucos, de eventuales infiltraciones, casi nada, de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Ejército Nacional, representados en personas que ya han salido a decir que eso es mentira, pero que ya la Procuraduría lo suspendió provisionalmente por esas denuncias de Noticias Caracol. Si usted mira esa foto, por nombrar tres cosas, ¿cómo la pinta usted? Pues mire, Juan Roberto, esto ¿Cómo la describe? esto es como en los exámenes finales del colegio. Usted cuando estaba llegando en el colegio, al final había unos que ya desde mitad de año habían pasado el año y al final andaban tranquilos en coche Ese pecho. porque ya habían pasado y no había problema. Mentira, ¿no? Había otros que llegaban y usted sabe que o perdían el año o habilitaban o le tocaba curso remedial. Este pecho le tocó varias veces. El presidente Petro está entrando en el último bimestre, si lo tomamos como el ejemplo del colegio, y ahí comienzan las evaluaciones. Entonces, todo lo que no hizo durante los 3 años anteriores se le acumuló. Mire de lo que estamos hablando. Ese problema de la campaña, Juan Roberto, viene desde que comenzó la campaña y el gobierno. Desde la campaña y el gobierno comenzaron las denuncias de lo que ha ocurrido con eso y eso nunca se resolvió. Mire, y súmele a eso, ¿sabe quién? Al hijo del presidente Nicolás Petro, que él dice que no era plata de campaña, pero está metido en un rollo de enriquecimiento ilícito, por plata que supuestamente iba para la campaña, pero que él se quedó con ella. Entonces, si usted se da cuenta, todo se le sumó en el último bimestre. Esa paz total no funcionó, que es el informe de Caracol, que hicieron ustedes, que es un informe, yo no había visto una cosa de esas en la política colombiana nunca, que involucrara lo que involucró esos delincuentes en ese informe. Lo otro, los ministros, Juan Roberto, y los exministros, lo que pasó con el Consejo Nacional Electoral involucrando a una persona como es el doctor Ricardo Roa, presidente de la empresa más importante del país. ¿Qué esperaban? ¿Que no lo acusaran o ¿Qué que no? lectura harán, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, donde se cotiza en la bolsa las acciones de Ecopetrol? Pues usted ha visto estar en una que su presidente esté metido en semejante rollo por la financiación de la campaña. Juan Roberto, usted sabe que en la época mía de estudiante uno veía unos ministros que con solamente una denuncia, sin ni siquiera abrirle pliego de cargos, renunciaban. Claro. ¿Y por qué renunciaban? Porque tenían que respetar la institucionalidad. Estamos disparando para muchos lados, pero es que eso es clave, Pedro. Es que volviendo a esa reflexión, este general Huertas y este señor Mejía, mencionados en estas conversaciones, chats, en toda esa traza que Noticias Caracol hizo durante casi un año, cotejándolo con fuentes, con guerrilleros presos, con autoridades, con gente investigadora, como si nada. Si no es por el procurador El Hach que los suspende, ahí seguían. Ahí seguía. Pero ¿eso qué hace? Pues si los señores siguen en el cargo, pues hombre, la oposición no se va a quedar quieta, los medios de comunicación tampoco, y siguen trabajando, sacando más información. Es una cosa increíble. Yo, cuando reviso todo lo que ha pasado esta semana, veo que el presidente nunca resolvió las crisis que tuvo, Juan Roberto.
nunca. Él las dejó como que siguieran las crisis y al final alguien tenía que tomar unas decisiones. Es que lo increíble es no haber cauterizado cada una de las crisis y no lo hizo y hoy en día se le están acumulando todas cuando comienza la campaña. Ese también es un problema y por eso hablemos de la campaña, Pedro. Usted dice, yo miro de para acá porque vemos a Ricardo Roa, imágenes de la época de campaña, Francia Márquez también mencionada en ¿En eso. el informe? Una mención harta. Hartísima. Así ella haya dicho después Sí. que, no, pues que por supuesto no tuvo nada que ver con algún tipo de contacto con grupos ilegales. Pero, ¿qué impacto puede tener en un país donde no pasa nada? Me da pena decirlo así, Pedro. Una decisión como la que tomó el Consejo Nacional Electoral contra la campaña del actual presidente. Yo lo miro en tres tiempos. El pasado, pues esto se pasaron los topes, como dice el Consejo Nacional Electoral. Luego, el presidente en la campaña del 2020 tenía una mesa inclinada a su favor, porque tenía cerca de 5.000 millones más que los otros candidatos no tenían. Claro. Ahí ya hay un problema. El presente, Juan Roberto, ese discurso de haber encontrado ese fallo del Consejo Nacional Electoral le sirve a la oposición para decir que el tal mandato popular legítimo que tanto aduce el señor presidente entra en cuestión. Y lo otro que se cuestiona también, Pedro, y quiero su opinión, Sí, señor. es el eslogan de este gobierno es el gobierno del cambio. Entonces, ¿Cierto? claro, por eso, ahí va el mandato. Entonces el presidente dice, ese es un mandato popular legítimo. ¿Qué hacen los adversarios? Le están diciendo, no, porque mire que usted Hizo lo mismo que hicieron hizo las lo otras. mismo que los Porque otros. en honor a la verdad, Pedro, Sí, de acuerdo. ahí sí hay que ser honesto. Aquí ha habido otras campañas, bueno, perdóneme, la de Samper, con el rollo del 8.000, pero la campaña de Santos, mire, Prieto terminó preso. Sí, sí, por está, tema de Odebrecht, creo. está preso. Ya que salió hace poco. Sí. La campaña de Oscar Iván Zuluaga, también metida en rollo. Con los hijos, el hijo. Claro, el mismo candidato. Sí, claro. Entonces, es decir, no es la primera campaña De acuerdo. metida en estos temas de violación de topes, platas raras que entran, que no reportaron, etcétera. Pero en este caso es que hay una decisión del Consejo Electoral, Sí. de un gobierno que había dicho yo no voy a hacer lo mismo que los anteriores. Es que eso es lo que le digo que le va a costar mucho en ese discurso que él usa Le quita del autoridad mandato moral. popular Claro. legítimo. Ahí se lo van a criticar. Pero el presidente ya dijo, me da pena, pero esto es un consejo, esa entidad es politizada, está la oposición ahí metida, me quieren hacer, no dice el cajón, pero esa es mía, me quieren hacer el cajón, habla de golpe blando, él dice todo lo que ya sabemos desde que empezó su gobierno. Pero es lo que tenemos como institución. Y ahí viene el otro elemento, el futuro. Entonces ya le dije el pasado, el presente y el futuro en cuanto a lo del Consejo al Nacional Consejo Electoral. El futuro es que tiene que haber una reforma política, Juan Roberto, que cambie eso. Eso tienen todos la razón. ¿Para qué la reforma? Para Pedro? que creen, por ejemplo, un tribunal electoral donde haya togados. El problema es quién los escoge. No, eso, a ver, ese es Ese es el otro lío. problema, pero en este momento eso no está funcionando como debería. Hay muchas críticas. Han metido una cantidad de goles, Juan Roberto. Sin duda. Una cantidad de personas. Sí, ese Consejo Electoral no es Entonces, que sea el más santo. No, entonces Para el futuro es hacer una reforma, pero no solamente en el Consejo Nacional Electoral. Juan Roberto, la elección popular, la elección de senadores en Colombia se hace por circunscripción nacional. Es decir, en cualquier parte del país pueden votar por un senador. ¿Quiénes llegan al Congreso de la República? Pues los que tienen una cantidad enorme de plata En para las poder regiones, hacer campaña en las claro. regiones. Y hay unos departamentos que, por ejemplo, Juan Roberto, no tienen representación en el Congreso de la República. Porque no tienen plata. Porque no tienen la plata. Entonces, esa es otra reforma que hay que mirar. Juan Roberto, que sea lo que es un Congreso. ¿Qué es un Congreso? La representación de todo el país. Bueno, que se haga como se hacía. Unas circunscripciones regionales, como en la Cámara de Representantes, donde por población se escogen unos representantes a la Cámara y al Senado. Este escándalo, ¿qué tanto puede afectar, ya hablando de política, Sí. Pedro, a quien hoy dice representar en la continuidad del gobierno de Gustavo Petro, que es Iván Cepeda? Pues yo creo que él va a tener Que que... puntean todas las encuestas, Sí, ¿no? sí. Va a tener que defender una obra de gobierno que tiene muchos cuestionamientos. La campaña va a girar en torno a unas críticas a ultranza al gobierno o unas críticas con unas soluciones a futuro. Hay candidatos que se van a enfocar en solamente criticar a Gustavo Petro o a Iván Cepeda. Y hay otros que van, basándose en la crítica, plantear un escenario de qué hay que hacer con el país. Pero el eje de la campaña, Juan Roberto, va a ser el gobierno de Petro y lo representa Iván Cepeda. Y el eje también de esta decisión, usted lo mencionó hace un rato, lo mencionábamos, imagínense, el presidente de la primera empresa de Colombia, Yo. Ricardo Roa,
gerente de la campaña, metido en este rollo. Además, esto está avanzando bueno, avanzando no, está en la fiscalía, pero no sabemos si esta decisión del CNE va a hacer que se impulse. Y con una fiscal que quiere ahora, me da pena decirlo, que quiere mostrar que es eficiente cuando fue ha muy mostrado negligente. que es de una ineptitud, En mi una opinión es negligencia. absoluta y gigante, Y usted sabe pero que- puede mover el tema de Roa. Claro, pero lo que fiscalía. pasa es que él ya debía haber salido por su propia decisión, porque Juan Roberto, aquí nadie se va a acordar de Ricardo Roa. En cambio, la iguana y Ecopetrol va a trascender la historia de este país y está viéndose afectada. Pues pero es que, Pedro, es que es la empresa que provee a la nación, no es la gallina, es la iguana de los huevos de oro. No, es todo. Entonces, si él fuera una persona que entendiera lo que está pasando en realidad con el letrero, no con su futuro, pues no lo uniría. Pero él no lo ha visto y usted sigue que está en el cargo. Pero allá hay otros problemas, Juan Roberto. En la familia del señor presidente, que está también en una investigación muy compleja. Allá hay otros funcionarios que también uno no sabe cuál va a ser la suerte. Y súmele el tema de la lista Clinton. Y la visa, y nos quitaron y la desertificación. Entonces, ¿Qué yo lo que panorama? le digo, Juan Roberto, es que fue una semana horribilis en términos... Pero no se me adelante porque viene el otro capítulo. 2 exministros. Imagínense, es que es el exministro de Hacienda, uno de los hombres además más cercanos al presidente de la República, desde jóvenes. Oiga, y siempre ha terminado enredado Bonilla. En la Cuando fue alcaldía secretario de terminó Hacienda en la enredado. alcaldía. Y ahora aquí también. Un exministro del Interior, político de toda la vida, enredado hasta el cuello. La Fiscalía, esta semana que viene, va a pedir cárcel para los dos Sí. por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y a Carlos por Ramón comprar González le acaba congresistas la a Fiscalía. un hombre fuerte del petrismo, Carlos Ramón, hoy prófugo, está escondido por allá, asilado, entiendo, o esperando una decisión Nicaragua. de asilo en Nicaragua. Pero imagínese el golpe para un gobierno. Bueno, alguien dirá, aquí no pasa nada. Pero Juan Roberto, Pero es un golpe. Juan Roberto, ¿qué es lo que puede pasar? En política, ¿cuál es la solución? Pues que se concentren unas mayorías y ganen las elecciones. Aquí, cuando la gente le dice a uno que qué puede pasar, ya ha pasado. A Bonilla le tocó renunciar, a Velasco le tocó irse. Al presidente, la única forma tienen que hacer... Ramón se voló. voló. Hay otros funcionarios por ahí que han Manrique, medrado el tipo que era de la función pública. está volado. Acuérdese que los problemas de esas chuzadas y de eso ¿Sabe que qué? hicieron ¿Y no allá era lo mismo que le criticaba a Petro a Uribe? a Uribe. Pero lo que Que tiene... sus exfuncionarios metidos, y también es cierto, en temas judiciales, condenados, unos prófugos, asilados. Y otros condenados. Pero mire que es lo mismo. Claro. ¿Cómo se parece? Pero, Juan Roberto, lo único que le queda al colombiano y a cualquier persona en una democracia es criticar y buscar cuáles son las mejores personas para poder gobernar el país. Usted está hablando de campaña. Ojo, y castigar a los que no lo hicieron bien. Pero entonces ahí viene la pregunta del millón. ¿Por qué el señor Iván Cepeda puntea en las encuestas? Porque yo creo que hay un grupo de colombianos que están más organizados en ese sector. Y las otras opciones, se lo voy a poner en un ejemplo si fuera 100%. El 30% lo tiene Iván Cepeda, el 70% está atomizado. Si ese 70% se organiza, de pronto pasa lo que pasó en Chile, que pasó una candidata de Boric, la Jara, de la izquierda, comunista. Partido Comunista. Hubo 3 candidatos de derecha, Juan Roberto, 3, no 1, 3 candidatos de derecha y un candidato que era más populista de centro o populista. Pues bueno, Juan Roberto, llegaron a la primera vuelta, pasó la señora que tenía el 30% al 27% y un candidato que sacó la mayoría para ganar y pasar contra ella. Pero ¿qué está haciendo el otro 70% que no pasó? Se va a ir con el señor Katz, que es el candidato de la derecha. Entonces, para el símil, el 30% era Jara, el 70% estaba atomizado y ya se concentró en un solo candidato. ¿Usted cree que en Colombia puede pasar eso? Exactamente lo mismo, Juan Roberto. Y es que está ahí ahí está. Es que viendo las encuestas, viendo estos resultados, Pedro, es que yo no sé cuántos, digamos que las encuestas midan 30, 40 candidatos, porque no miden a los 100. No, de acuerdo. Pero Pedro, es que candidatos, más del 50% de unos 30 candidatos no marcan un punto. Pero Hay yo, por lo menos 20 y pico candidatos que no marcan ni un punto de intención de voto. yo en se las lo dije encuestas. en la última clave que usted De acuerdo, gentilmente acá. me invitó. Esas encuestas que sacan van a terminar depurando sustancialmente. ¿Por qué? Por sustracción Acuérdese, de materia, de números. y es que el cierre de inscripciones para Congreso es el 8 de diciembre. Usted se va a dar cuenta que una cantidad de candidatos que se van a desgranar de los que hay
terminan en listas de para candidato al Congreso, Congreso. que serían muy buenos, entre otras cosas. Ahí Sí, hay una porque cantidad de hay nombres gente muy importantes valiosa, que que se pueden no meter. es conocida, Sí. que no tiene, digamos, la maquinaria y el poder Exacto. para ser presidente, pero son buenos. Muy buenos. Hay gente muy pila. Entonces, eso se va a desgranar. Como también hay gente fatal. Fatal. O sea, a mí fatal. me da pena, Sí, pues, sí. hay No, gente pues que hay uno gente dice- que está prometiendo destripar a la izquierda. Entonces yo, con todo el respeto, Juan Roberto, pero es que en Colombia uno ¿qué quiere? ¿Destripar a la izquierda o que el país tenga unas salidas para el Es futuro de que este país esperanzador? Yo no logro entender cómo, pucha, no en Colombia, porque pues, qué manía la de esta sociedad y esa naturaleza humana aplicada a la política, Sí. que yo tengo que para ganar aplastar al otro. No. Entonces, los de izquierda, que llegaron al poder, primer presidente de izquierda, dice, pues yo ahora voy a aplastar a la derecha. Ahora el péndulo se supone, Sí, sí. pues las encuestas dicen otra cosa Sí, hasta ahora, sí, sí. porque el señor Iván Cepeda está punteando. Sí, Eso sí. es una foto Sí, real. sí, ahí está. No sabemos hasta cuándo eso se da. o Están no se- más organizados, tienen un candidato y ahí están. Pero la derecha dice, yo también yo voy a aplastar a la izquierda. Imagínense eso. Pero esto es o sea, así no se construye un país. Es que igual usted trabaja, yo trabajo, los dos pagamos impuestos, nos toca pagar la luz, el agua, el teléfono, tenemos hijos, que somos unos bendecidos que tenemos cómo hacerlo. Sí, señor. Pero aquí hay una cantidad de problemas que no son ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. La inseguridad, Eso aquí, costo de vida, el transporte. ¿Sabe, Juan Roberto, qué me pasó hace Yo unos no días? logro entender. Estaba leyendo un libro y un señor decía, el problema no es de izquierda y derecha, es de quien cometa el error y quien lo haga bien. Ahí es donde está la clave. pero qué barbaridad. Entonces uno termina escogiendo, oiga, ¿quién lo hace bien? No me importa si es de izquierda o de derecha, lo que me interesa es que lo hagan bien. Pero eso es una obligación de los colombianos. Claro. Revisar muy bien y ver quién lo puede hacer bien. Pero la gente uno en la calle le pregunta, pero es que entre toda esa cantidad de gente que hay, no veo quién. Yo creo que estas encuestas y Va a esto depurar, se va a depurar la desgranar, lista. va a depurar y vamos a comenzar a ver unas muy buenas opciones dentro de ese abanico de candidatos, que el ruido que generan hoy ser tantos, pues se va a depurar y vamos a tener la posibilidad de verlos. Nos faltó fue un café aquí. Juan Roberto, Señor. hay muy buenos candidatos que están haciendo propuestas serias Que para tienen este un país. país coherente en la cabeza. Claro, que no están diciendo cosas en contra para poder ganar, sino critican al gobierno y plantean salidas. Es decir, en la realidad y no tanto en las redes sociales. Exacto, en la realidad. Para terminar, Pedro, volviendo a toda esta Sí, semana señor. tan compleja para este gobierno, porque mire que todo termina en las elecciones, pero este escándalo que destapó la unidad investigativa de Noticias Caracol, que no fue fruto del azar, y lo tengo que decir como cabeza del equipo, Pedro, un trabajo impecable de Ricardo Calderón, de Joana Álvarez, de Alberto Medina como subdirector, de todos los que trabajamos en torno a este especial. Más allá de eso, es qué cosa tan horrible lo que estamos viendo y que logramos saber. Y lo peor es que la fiscalía lo tenía guardado. No pasa nada. Claro, la señora Camargo dice, no, eso no lo entregó, no nos lo entregó una fiscal en Medellín. La policía ya dijo, no señor, yo lo había entregado, no eche cuento. ¿Usted se acuerda del parqueadero Pero qué Padilla? barbaridad. ¿Usted se acuerda del parqueadero Padilla, donde nació el paramilitarismo, la parapolítica? Sí, Bueno, ahí llegaron unos señores a un parqueadero, 17, me acuerdo. 17 investigadores de CTI. Entre otras cosas, una periodista que se llama Diana Salinas acaba de sacar un libro que se llama El laberinto del parqueadero Padilla y cuenta la historia. Llegaron y se encontraron unos documentos de unos estados financieros de ese parqueadero y cuando comenzaron a desmenuzarla se encontraron con el paramilitarismo y la parapolítica. O sea, esos 17 agentes que después a muchos los mataron, sí hicieron su tarea. Llegaron a un parqueadero y armaron semejante problema. Aquí parece que ese documento que ustedes denunciaron se quedó en una gaveta y les tocó a ustedes ampliarlo para que los colombianos lo conociéramos. Aparte de las cortinas de humo o de las decisiones tardías que está hoy tomando la señora fiscal, yo no sé y quiero su opinión para terminar. Señor. Yo no recuerdo una gestión de una fiscal o de un fiscal general de Colombia tan cuestionado como el de esta señora. ¿Comparte esa tesis? Completamente. Aquí hemos tenido fiscales de toda suerte. Y malos. Malos, Sí. malos. Y otros perversos también. Malos y perversos. Malos y sí, perversos. sí. Pero lo que no habíamos tenido era una fiscalía inane, quieta, que no hiciera la tarea, Juan Roberto. Y eso a mí sí me preocupa mucho. Sí, porque estaría también demostrando que es una fiscal de bolsillo. Pues acuérdese que la terna el presidente, ¿no? Si no nos gusta hay que cambiarlo. Hay que cambiar la terna. Pero quien terna a los fiscales es el señor presidente de la República. Mi abuelita decía que
más arrepentido que un tatuado. Esos que se tatúan el nombre de la primera novia. Me dicen que así están varios de los magistrados de la Corte Suprema que eligieron a esta señora. Y yo creo, Juan Roberto, que para que tengamos un Estado de Derecho en Colombia, uno tiene que tener justicia para que le genere estabilidad y eficacia. Mientras tanto, yo pondría en duda el Estado de Derecho de una nación. Don Pedro, nos faltó el cafecito, el tintico. Estuvo buena la tertulia. Buenísimo. Muchas gracias por estar en la clave. Juan, muchas gracias por la invitación.